Creo que están en sala de espera aún, Ya ahora sí, Camila. estaban entrando. Listo. Hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a nuestro nuevo taller de Ecotech. El día de hoy hablaremos sobre financiamiento, inversión y valoración. Nos acompaña David Osorio, quien es gerente y socio fundador de Flink. Adicionalmente, es profesor en la Universidad de AFIT en la ciudad de Medellín. Sin embargo, ya nos contará un poquito más sobre su perfil. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Estoy seguro que será de gran utilidad para cada una de las organizaciones de los empresarios que están aquí hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, Camila, y buenas tardes a todos. Bueno, un gusto acompañar este espacio. Eh, si quieren prender la cámara, mucho mejor, muy bueno, pues no tiene que ser todo el tiempo, pero para ir mirando por ahí reacciones, preguntas, micrófonos abiertos en cualquier momento. Pues si quieren levanta la mano, escriben su preguntita por ahí por el chat o simplemente me interrumpen pues para que sea un poquito más dinámico y bueno, pues vamos a conversar de un tema bien importante que tiene que ver, digamos que el título es bastante amplio, porque estamos hablando de financiación, estamos hablando de inversión, estamos hablando de valoración. Entonces vamos a ver cómo vamos a abordar pues estos temas en la medida pues que nos lo permite también como el espacio de este tiempo pues que son 2 horitas. Contarles un poco que mi experiencia ha estado como muy enfocado en todo lo que tiene que ver con financiación de emprendimientos. Yo trabajo en una firma que se llama Flink, soy socio pues de la firma también hace más de 6 años y aquí trabajamos temas asociados con Corporate Venture Capital, o sea, trabajamos con corporativos que invierten en emprendimientos, pero también acompañamos empresas que están en etapa temprana y que tienen planes de crecimiento agresivos y que para financiar esos planes necesitan conectar con fuentes de financiación un poquito salido de lo tradicional, ángeles inversionistas, fondos, cosas que les vamos a contar un poquito pues más adelante. Entonces, un gusto pues compartir este espacio. Como les digo, bienvenidas todas las intervenciones, preguntas, comentarios y el que eventualmente quiera prender la cámara para que esto sea un poquito más animado, también bienvenido. Deme alguna reacción, ¿cierto? Aunque no prenda cámara, póngame un dedito arriba, o una bombita por ahí volando para saber pues que sí me están escuchando y me están siguiendo. ¿Listo? Gracias, Paola, por el dedito arriba. Bueno. Entonces, digamos que vamos a hablar de distintos temas asociados con la financiación y con la inversión. Y yo creo que para poder sentar las bases para esta conversación es muy importante hablar que las empresas tienen distintos perfiles y que esos perfiles pueden estar determinados por distintas variables o criterios, ¿cierto? Aquí hay algunos criterios de una clasificación pues que hay muy chévere en un artículo que habla pues como de las necesidades de financiación y es que las empresas, por ejemplo, se pueden clasificar por tamaño de mercado y potencial de escala, ¿cierto? Entonces hay empresas que tienen la intención o tienen el producto o el servicio para llegarle a un mercado suficientemente amplio y eso lo pueden hacer de una manera acelerada, o sea, pueden escalar su modelo de negocio. Ese es un perfil de empresas. Otro perfil, otra categoría va muy en función de qué tan innovador es el producto o servicio. Hay empresas que son más tradicionales, hay empresas que, digamos, incorporan un componente de tecnología e innovación bastante alto. Puede ser un perfil. Otra clasificación puede ir en función del comportamiento del equipo, ¿cierto? O sea, qué equipo tiene la empresa. Entonces, equipos, digamos, robustos, grandes, con un nivel de formación muy alto, muy especializado, porque tienen un componente grande de investigación y desarrollo, o un componente más simple. Digamos que son categorías o características que nos pueden permitir perfilar las empresas. Y en función, digamos, de esas categorías o características, también en ese mismo artículo, pues que en la presentación van a encontrar la fuente hay como 4 clasificaciones de empresas y muy chévere para que ustedes también empiecen a reflejarse con cada una de sus empresas dónde están. Entonces, hay una primera categoría, voy a hacerlo como de derecha a izquierda. Una primera categoría que son empresas pequeñas o empresas familiares. Normalmente son empresas pequeñas, formales o informales, que muchas de estas empresas puede que ni siquiera tengan pues como un nivel de formalización, pero ejecutan una actividad comercial y que por lo general replican modelos de negocio existentes, ¿cierto? Entonces, lo que vemos en un barrio tradicional puede ir es la panadería y la peluquería
o de pronto la empresa que hace comercialización de productos, pueden entrar más dentro de esta categoría, ¿cierto? Pequeñas empresas familiares. Una segunda categoría son empresas dinámicas. Empresas dinámicas son empresas que ya incorporan innovación, no son muy sofisticadas pues en temas de investigación y desarrollo, pero incorporan innovación con crecimiento moderado y le dan prioridad a lo que tiene que ver con la rentabilidad. O sea, digamos que estas empresas como tal no están muy enfocadas en crecer, pues en únicamente crecer. Como por ejemplo ustedes pueden conocer por ahí muchas startups que crecen a cualquier costo. No, estas empresas, para estas empresas es muy importante que casi que desde que se conciben sean rentables. Hay otra categoría que tiene que ver más con empresas de nicho, que estas empresas ya sí empiezan a ofrecer un producto o un servicio mucho más innovador, pero está dirigido a un segmento específico. Entonces, estas empresas pueden crecer mucho, pero tienen un techo ese crecimiento. ¿Por qué? Porque el mercado al que están llegando es un mercado de nicho, es un mercado mucho más segmentado, no es un mercado tan grande. Y tenemos una cuarta categoría que son una empresa de alta escalabilidad. Básicamente, aquí son empresas que entran a transformar un sector, por ejemplo, como los de negocio más disruptivos, y que por lo general tienen incorporado un componente de innovación y tecnología mucho más evidente. Y por eso estas empresas pueden crecer mucho más. Entonces, esto también es importante entenderlo porque en función del perfil o el tipo de empresa, pues también debería uno buscar cuáles son las fuentes de financiación como más adecuadas para cada negocio. No sé si en esta clasificación alguno de ustedes se ve reflejado. Si quiere contarnos, pues venga, no, mi empresa es una empresa más familiar, es una empresa más dinámica. Si alguien nos quiere compartir de pronto en qué de estas categorías están ubicadas y por qué creen que están ahí. Diana, adelante, muchas gracias. Se me estaba perdiendo el micro. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues haciendo los ejercicios de los talleres, eh, me ha pasado varias cosas. Lo primero es que yo pensaba que estaba como en un solo sector, ¿cierto? O que tenía, o que mis clientes eran muy específicos. Indagando un poco más, veo que tengo varios segmentos de negocio y digo, bueno, interesante. En el tema, pues, como de diversificar como los productos, también me puse a investigar y tengo muchos más productos de acuerdo, pues, con lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, yo me veo en una empresa de alta escalabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos estudios básicos para la gestión del riesgo, ¿sí? Y la gestión del riesgo enfocada al ordenamiento del territorio. Y todo eso, que es lo que quiero señalar, tiene más o menos 8 líneas de proyectos que puede atender tanto pues a clientes del sector gubernamental, local, regional, nacional, puede atender diferentes organizaciones, personas interesadas que son, por ejemplo, los que piden licencias urbanísticas. Entonces, pues no sé, a medida que se han ido desarrollando los talleres, lo que percibo es que el modelo de negocio es bastante pues escalable, porque nosotros, y eso sí ya lo hemos venido haciendo, hemos ¿cómo se dice?, implementado diferentes procesos precisamente mm, para que sea, o nuestra empresa es de base tecnológica. Entonces eso quiere decir que nos ha tocado crear procesos, crear metodologías de trabajo, generar como todo ese soporte, porque pues eso lo tenemos que argumentar frente, en este caso, a las autoridades ambientales. Entonces, nos ha tocado desarrollar muchas cosas que antes de que nosotros entráramos no estaban. Gracias. Perfecto, Diana. Muchas gracias. Ujú. Ahorita vamos a ver unas características muy enfocadas en empresas de alta escalabilidad para tratar de afianzar un poquito, pues, como ese concepto. Adelante, Luis Orlando. Luis, estás en silencio. Actives el micrófono, porfa. Gracias. Eh, a ver, yo genero o produzco vegetales frescos para almacenes de cadena, para Grupo Éxito y Jumbo. Ese fue el punto de partida, esa es mi experiencia.
pero a partir de una solicitud de una empresa comercializadora que es Todo Kosher, que mueve los alimentos para los judíos en el mundo de acuerdo a sus preceptos religiosos, buscando brócoli y coliflor congelado, descubrimos la posibilidad de generar ese entorno de exportación. No teníamos el IQF, todavía no lo tenemos. Eh, a partir de esa oportunidad que ellos dijeron, bueno, hágale pues que nosotros necesitamos un proveedor, nos pusimos a trabajar, pero el cliente se murió. Sin embargo, nos visibilizamos en Internet a partir de esa situación y nos han llegado una cantidad de pedidos de brócoli y coliflor para el mercado internacional de una forma tal que, pues, que dijimos, bueno, veamos cómo vamos a poder arrancar y creo que ese es uno de los propósitos que estamos tratando de hacer y en el que estoy trabajando, tratando de inclusive hacer un proceso a nivel municipal o a nivel regional en el oriente antioqueño. Yo estoy acá en el santuario. Exportar un contenedor, por ejemplo, y aquí viene el tema si es de nicho y son empresas de innovación o dinámicas. eh, Exportar un contenedor de 90 toneladas, perdón, de 20 toneladas de producto de brócoli, en este caso bien sea fresco o congelado, genera 90 toneladas de residuo de cosecha. Entonces nos pusimos a ver qué hacíamos con eso, lombricultivo, compostaje, bueno, una cantidad de cosas. Entonces viene un proceso de bioeconomía alrededor de todo ese tema. ¿Cuál es? Escoger esas 90 residuos de esas 90 toneladas de residuos y transformarlos en diferentes elementos. Uno es alimento funcional, porque esos tallos y hojas de brócoli tienen los mismos componentes nutricionales y bioactivos que tiene la cabecita que tú compras y consumes. Y alguna parte será viable de transformar en alimento, otra no, o sea que no se puede utilizar para generar proteína no alternativa a partir de larvas de mosca soldado negro y generar un proceso de compostaje para nutrir los alimentos. Entonces, ahí no sé cómo enfocarla, pues Sí, la alta escalabilidad yo la analizo desde el punto de vista de la posibilidad de exportar, de generar todo ese proceso de exportación. El, el, perfecto. el Ah, tema dinámico o nicho, o sea, sí, incluso estamos trabajando para hacer, para ver si, digamos, se reconoce la brócoli como un producto fitoterapéutico que en Colombia no está reconocido. sí, ahí empezamos a incorporar unos conceptos importantes, Luis, y muchas gracias por contarnos y compartir, y es el concepto de escalabilidad, porque es que muchas veces hay empresas que tienen un potencial de mercado muy grande, pero no necesariamente son altamente escalables. O sea, una empresa de alimentos, pues digamos, todo el mundo consume o come alimentos. Lo que pasa es que la escalabilidad sí está muy asociado en que yo pueda crecer mucho, que eso me lo da el mercado, pero que cada vez que crezco lo hago de una manera más eficiente. Les voy a afianzar un poquito ese concepto aquí para que nos ubiquemos. Mejor dicho, digamos que esta clasificación es muy importante porque en función de esto vienen las fuentes de financiación. Si una pequeña empresa o familiar, pues no tendría que tocar las puertas a un fondo de venture capital, ¿cierto? Porque la financiación de eso es consecuente cómo va a crecer la empresa y con la plata que necesita. Una empresa de alta escalabilidad sí debería tocar las puertas de un ángel inversionista, un fondo de venture capital, porque es de alto riesgo, pero si las cosas salen bien, el retorno va a ser muy alto, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como lo importante de este mensaje, que en función de el perfil de la empresa, debería estar la necesidad de capital. Y en función de esa necesidad, la fuente de financiación, que ahorita vamos a hacer un barrido por las distintas fuentes. Pero entonces vamos a enfocarnos, pues para explicar el concepto, en lo más complejo, que es una empresa de alta escalabilidad, ¿cierto? Pues porque entendiendo estas fuentes de financiación, las otras, digamos, están acá incluidas. Entonces, ¿qué es una empresa de alta escalabilidad? Pues primero, están en etapas preliminares de desarrollo con grandes posibilidades de crecimiento. Eso incluso puede ser casi la definición de una startup. Y lo entendemos mejor así. O sea, esta línea que estamos viendo aquí como marcada es como crecen los negocios tradicionales, casi que de una manera orgánica. Me va bien,
reinvierto las utilidades, crezco un 10% al siguiente año y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Pero las empresas, digamos, de alta escalabilidad, por lo general tienen un comportamiento que se parece más a esta curva. Es un comportamiento que a partir de que se hace una validación de mercado, posiblemente esos crecimientos van a crecer de una manera pues como mucho más acelerada. ¿Y qué permite esa posibilidad? Primero es que tengan modelos de negocio escalables. Ahorita con el ejemplo que nos hacía, creo que Diana, ahí hay un punto a considerar y es que muchas veces las empresas tienen potencial de crecer mucho, pero no necesariamente son escalables. Por ejemplo, las empresas de consultoría. Si ustedes para facturar el doble necesitan el doble de consultores, pues sí pueden crecer, pero no necesariamente escalables. Ahora, si para ustedes facturar el doble lo pueden hacer con los mismos consultores, pero soportados en tecnología, uno diría si somos escalables. O lo que estaba mencionando de pronto Luis Orlando en este momento. Si yo para facturar el doble necesito el doble de planta, una inversión del doble de planta, posiblemente mi negocio no sea tan escalable. Sí puede crecer, pero no necesariamente tan escalable. Entonces, ese es un concepto importante que entendamos, que no necesariamente escalabilidad significa crecimiento. Escalabilidad significa crecimiento, pero de una manera más rentable. ¿Y qué da la escalabilidad? Lo da la innovación y la tecnología, porque el mejor ejemplo para esto es que si ustedes desarrollan una plataforma tecnológica, con esa plataforma, por lo general, usted puede atender 100 clientes y posiblemente pueda atender 1000 y posiblemente pueda atender 10.000 sin necesidad de estar haciendo inversiones muy grandes. En cambio, cuando hay procesos productivos de por medio, casi que duplicar la producción o duplicar las ventas implica inversiones muy grandes. Entonces, ahí viene el concepto de escalabilidad. ¿Qué otras características tienen las empresas de alta escalabilidad? La incertidumbre. Incertidumbre, o sea, digamos que hay una incertidumbre asociada porque como estamos en etapa temprana y tenemos apuestas tan grandes, pues no sabemos, puede cambiar la tecnología, puede entrar un competidor, digamos, mejor fondeado que nosotros, o más eficiente, pues con alguna materia prima o cualquier, o una tecnología que pueda acceder. Entonces, eso puede poner en riesgo los negocios cuando están en etapas todavía tan tempranas. ¿Qué otra característica? Es que por lo general hay una oportunidad de mercado muy grande, sobre todo cuando hay tecnología de por medio. Pues cuando ustedes tienen, por ejemplo, una plataforma tecnológica, le pueden vender a una persona que está en Antioquia o que está en la costa colombiana o que está en México, ¿cierto? Entonces, muchas veces se eliminan esas barreras geográficas y el mercado se nos vuelve mucho más amplio. Y por último, es que normalmente, sobre todo cuando estamos en las etapas más tempranas, nos toca recurrir a esquemas de financiación poco tradicionales. Entonces, cuando tocamos las puertas, por ejemplo, de un banco y estamos apenas arrancando, el banco nos dice, bueno, muéstreme los estados financieros de los últimos 2 años y ustedes pueden decir, pues que nada más llevo 6 meses de constituido. O el banco le va a decir, yo le presto cuando usted tenga una utilidad operacional positiva, pues que me pueda pagar los intereses. Y usted puede decir, no es que yo me voy a demorar 2 años para dar utilidad. Por el momento estoy haciendo inversión y estoy contratando el equipo y haciendo investigación y desarrollo. Entonces, normalmente en esas situaciones nos toca recurrir a esquemas de financiación no tradicional, que es un poquito lo que vamos a hablar también. Bueno, ahora, esto lo va a pasar un poquito rápido porque es como un poquito la foto de lo que para nosotros y para ustedes pues es muy conocido. Estos son estadísticas, ¿cierto? Estadísticas de Latinoamérica. Más o menos el 85% de las pymes tienen problema para acceder a financiación. El 70% de las pymes en mercados emergentes no usan créditos formales, o sea, no acceden al sistema financiero, digamos, formal. Y esto conlleva a que normalmente esas necesidades financieras se cubran en un sector informal y por lo general con condiciones poco favorables, tasas de interés muy alta o con unas exigencias, por ejemplo, de garantías también un poco agresivas. Y esta estadística es súper fuerte y es que más del 24% de las empresas que se crean, tipo pyme, desaparecen después de 2 años y más del 52% desaparecen después del cuarto año. Y esta estadística en Colombia es peor porque hay un estudio de la Confecámaras, que son las cámaras de comercio, que dicen que más del 70% de las empresas desaparece después del año 5. Pues es una estadística, ¿cierto? Es una realidad, es la realidad de los negocios. Y la financiación, digamos que es de los aspectos más relevantes, sobre todo cuando hay planes de crecimiento. Muchas empresas las mata el crecimiento. ¿Por qué? Porque a medida que van creciendo, y tienen que tener más materia prima, tienen que tener más inventario,
tiene que financiar a sus clientes porque les pagan a 30 o 60 días y eso si no tienen la forma de financiarlo correctamente, pues eso los puede llevar a una situación de liquidez muy, muy complicada. Disculpen un segundito, que voy a cerrar aquí una puerta. Listo, qué pena, aquí estoy de regreso. Y estamos hablando que, digamos que esas alternativas de financiación normalmente no están a la mano de las empresas que están en etapa temprana y que son pymes. Y básicamente quienes hacen un proceso, pues, por ejemplo, de análisis de crédito con una entidad financiera, por lo general están en una situación de desventaja porque las entidades financieras también perciben ese riesgo, ¿cierto? Y normalmente las entidades financieras saben que las pymes, cuando están arrancando y todo eso, pues posiblemente lleven temas de contabilidad que no sean pues como con las mejores prácticas de contabilidad, que algunos gastos se llevan, digamos que por fuera, pues por ejemplo, del negocio, o que no todas las ventas se van registrando. Entonces, son mucho más estrictos al momento de hacer un análisis de riesgo y pues eso hace que los filtros sean más fuertes o que las tasas sean un poquito más altas, ¿cierto? De lo que pudiera ser una financiación de una empresa un poquito más madura. Listo. ¿Qué más tenemos como de la situación? Es que no hay como una buena percepción de riesgo para las pymes, sobre todo en etapas tempranas frente a los bancos, y que muchas veces los bancos le dicen a la pyme, yo le presto, pero usted me tiene que poner una garantía, ¿cierto? Me tiene que poner, digamos, una hipoteca de una bodega o una garantía de usted como socio, y eso pues obviamente es algo que no pueden permitirse muchos de los emprendedores que están arrancando. Bueno, el panorama, pues finalmente es un panorama un poquito complicado para el tema de financiación, pero pues bueno, para eso estamos y para eso están ustedes los emprendedores que son unos titanes, pues para sacar estos negocios adelante. En Colombia, eso que les dije era como muy estadísticas de Latinoamérica. En Colombia se hacen unos estudios, pues, por ejemplo, por parte de la NIF cada semestre. Este datico, pues, quería traérselos y es que 60% de las pymes en Colombia reporta que no accede al crédito formal y que muy poquitas de las pymes utilizan fuentes alternativas como leasing, como factoring, como fondos de capital privado. Específicamente fondos de capital privado dicen que solamente el 6% de las pymes acceden pues a una fuente de financiación pues a través de una figura como estas. Bueno, panorama un poquito negativo, pero para eso vamos a ver todo el abanico de fuentes de financiación y aquí pues seguro que ustedes ya han utilizado muchas de estas. ¿De dónde sale la financiación que necesita una empresa? Ustedes necesitan capital de trabajo, necesitan nómina, necesitan invertir en una máquina, necesitan pagar un proyecto pues de investigación y desarrollo, necesitan recursos para eso. ¿Desde dónde vienen esos recursos? Una de dos. Uno es que el mismo negocio lo genera, o sea, una generación interna de recursos. Ustedes venden, tienen costos, tienen gastos y les queda una utilidad y esa utilidad la van reinvirtiendo, entonces una generación interna de recursos. O en algunos casos, o en muchos casos, esos recursos vienen de afuera. Y cuando viene de afuera, de fuentes externas, también solamente habrían tres alternativas. Una es que les estén regalando la plata, aplicamos al Fondo Emprender del SENA y entonces nos ganamos la convocatoria, o aplicamos al Fondo de Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, nos ganamos la convocatoria, nos dieron un grants condonable, parte de ello, entonces ahí podemos acceder a algunos recursos. Muy limitado, pero pues está esa posibilidad. Pero realmente las fuentes externas se clasifican en pasivos, es plata que nos prestan, el pasivo de la compañía, un banco, una persona, una entidad financiera nos presta plata, o patrimonio, es que los accionistas de la compañía capitalizan la compañía o que buscamos nuevos inversionistas para que, digamos, inyecten recursos pues al patrimonio de la compañía, ¿cierto? O sea, no hay más alternativas, o generamos los recursos internamente o vamos y lo traemos de afuera. Y ese lo traemos de afuera es o nos lo prestan o lo capitalizamos con plata de los socios, actuales o nuevos socios, ¿cierto? Esas son las fuentes de recursos. Y también para entender el tema de la financiación, no sé si aquí en este espacio hayan economistas, pero digamos que esta es una gráfica
muy básica, pues como de cómo funciona un mercado financiero, ¿cierto? Un mercado financiero básicamente es que en un lado tenemos los agentes superavitarios o los que les sobra plata y en un lado tenemos los agentes deficitarios o los que necesitan la plata. ¿Quiénes están aquí? Aquí están las personas, aquí están las empresas y aquí está el gobierno. Esos son los agentes pues superavitarios o los oferentes. ¿Y quiénes necesitan plata? Los mismos, las personas, las empresas y el gobierno. Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Es que si yo necesito plata, pues yo necesito conectar con quien tiene la plata, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer directamente o lo puedo hacer a través de un intermediario financiero. ¿Quién es un intermediario financiero? Es un banco. Entonces, yo necesito 100 millones de pesos como empresa y aquí hay 100 personas que tienen 1 millón de pesos cada una en una cuenta de ahorro, por ejemplo, una cuenta corriente de un banco. Entonces el banco simplemente agrupa a estos que les sobra 1 milloncito y yo voy al banco y le digo, banco, présteme 100 millones de pesos. Si nos ponemos de acuerdo en las condiciones de la transacción, pues se da la transacción, ¿cierto? Ah, listo, el banco me dice, yo le presto, pero entonces usted me va a pagar un interés del tanto por ciento y me va a devolver la plata en tantos meses. Ah, yo acepto las condiciones, listo. Entonces se hizo la transacción. Esto puede pasar a través de intermediarios financieros o puede pasar directamente. ¿Por qué? Porque ustedes aquí, por ejemplo, necesitan recursos y van y hablan con un inversionista y el inversionista les dice, listo, esos 500 millones de pesos yo los voy a invertir en la compañía directamente. Hay que ponernos de acuerdo, obviamente, las condiciones. ¿Qué condiciones? Ah, sí, usted me va a dar el 20% de participación de su compañía. O yo no le voy a invertir, sino que le voy a prestar la plata. Entonces hay que ponernos de acuerdo en las condiciones de ese préstamo. Ah, listo, es un crédito a 3 años, le voy a reconocer un interés del 1,5% mensual y le voy a hacer abonos a capital cada 3 meses. Perfecto, nos pusimos de acuerdo en las condiciones. Entonces, esto hay que entenderlo porque muchas veces yo necesito plata y estoy tocando la puerta de un oferente de capital, pero muy difícil que nos pongamos de acuerdo con las condiciones de transacción o de cierre de mercado. Muy difícil porque, por ejemplo, cuando yo necesito plata, porque soy una empresa, y voy y toco la puerta de un banco para que me preste una plata, el banco tiene unas políticas de riesgo y unas condiciones de devolución de recurso y me va a pedir unas garantías que si yo no las cumplo, pues el banco, aunque quiera, no me va a poder prestar, ¿cierto? Va a ser un poquito riesgoso, pues, porque no cumplo con ese perfil. Entonces ahí, dependiendo de esas condiciones, pues debería buscar una fuente distinta. Entonces ahora sí, vamos a hablar de esas fuentes, ¿cierto? Las distintas fuentes que tenemos. Y esto, pues, creo que es como lo más relevante de pronto de esta presentación. Como yo voy a tocar las puertas de una entidad financiera o un inversionista, digamos que yo tengo que considerar algunos aspectos para ver si aquí sí puede haber ese match. Entonces, primero el tipo de empresa, ¿cierto? Yo soy una empresa, digamos, negocio familiar, soy una empresa de crecimiento dinámico, soy una empresa más de nicho. Dependiendo del tipo de empresa, se habilitan o no ciertas fuertes. Entonces, lo primero. Segundo, la etapa o el momento. Es muy distinto una empresa que esté apenas arrancando, en etapa temprana, 6 meses de facturación apenas, a una empresa que ya lleve 5 o 6 años de facturación, ¿cierto? ¿En qué momento estoy? ¿Estoy arrancando? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy en una empresa un poquito más madura? Tercer aspecto es el uso de los recursos. O sea, ¿esta plata para qué la voy a utilizar? ¿Esta plata es para capital de trabajo y para pagar la nómina? ¿O esta plata es capital de trabajo para pagar, digamos, la materia prima que necesito para entregar el pedido que tengo que entregar en 3 meses? ¿O esta plata es para comprar una máquina con la que espero producir de aquí a los próximos 10 años? Es muy distinto, digamos, ese uso de los recursos. Pues lo tengo que tener muy claro para ver a qué fuente es la que me tengo que acercar. Obviamente es muy importante cuál es la situación y la perspectiva de la empresa. Hay, digamos, empresas que tienen unos ciclos y unos momentos, pues, digamos, una estacionalidad. Entonces, es muy distinto cuando yo tengo, por ejemplo, un primer semestre donde no doy utilidad y un segundo semestre donde allí doy toda la utilidad y estoy pidiendo la plata el primer semestre, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir a la entidad financiera o al inversionista, yo le pago el segundo semestre, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que estoy visualizando y qué es lo que visualizo aquí para adelante. Si yo vengo creciendo cada año al 10%, yo le puedo decir a ese potencial inversionista pues que tengo una probabilidad muy alta de que yo siga creciendo a esa tasa, ¿cierto? La posibilidad de ofrecer respaldo y garantías. Muchas veces para yo poder financiar una inversión en maquinaria o en equipo,
y el monto es representativo, pues el banco o la entidad financiera o el inversionista me va a decir, listo, usted me tiene que hipotecar, por ejemplo, la bodega, ¿cierto? O me tiene que poner una garantía real donde aquí va a haber un patrimonio autónomo y todas las ventas primero pasan por el patrimonio autónomo para yo pagarme primero. El tema de control y acompañamiento también es un aspecto a considerar. Muchas veces los emprendedores, digamos, están emprendiendo porque quieren tomar las decisiones, ¿cierto? No quieren sentirse pues que tienen que consultar todo o que son empleados. Entonces, hay fuentes de financiación que son más exigentes. Venga, si yo le invierto a usted, pero yo tengo que tener un puesto en la junta directiva. O yo le invierto a usted, pero si usted va a hacer inversiones de más de 100 millones de pesos, las tenemos que aprobar en junta directiva. Cosas de ese tipo. Entonces, muchas veces, pues, dependiendo si, por ejemplo, va a recibir inversionista de un ángel inversionista de un fondo, normalmente eso viene con unos requerimientos de acompañamiento, de control, de participación en los órganos de gobierno. Obviamente el costo es un factor determinante. Eh, Hay fuentes de financiación, pues digamos que me cobran una tasa de interés y es muy evidente lo que yo estoy pagando, pero cuando ustedes entregan, por ejemplo, participación accionaria, el costo es el costo, digamos, de oportunidad de ustedes como inversionista, ¿cierto? Muchas veces uno cree que es mejor entregar participación para no tener que estar pagando unos intereses, pero realmente la plata más costosa es la plata, digamos, del patrimonio. Entregar acciones de la compañía siempre, por definición, es más costoso que yo pedir un crédito bancario. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente, pues, para que tenga sentido que usted esté desarrollando un negocio, usted debería estar dando una rentabilidad por encima de lo que es el sector financiero, ¿cierto? No tendría sentido de pronto que usted se monte en en un negocio y que la rentabilidad que da este negocio pues sea menor a la que le da un CDT, ¿cierto? Pues, ninguno de ustedes estaría aquí pues de pronto montando empresa, ¿cierto? Si ustedes arrancaron el negocio con 200 millones de pesos y un CDT le da una tasa del 1% mensual, la expectativa que cada uno de nosotros tenemos es que creen que esos 200 millones de pesos, cuando empiecen a producir en su negocio, pues van a producir más de ese 1% mensual, ¿cierto? Porque si no, pues allá dejamos la plata quietecita y nos quedamos tranquilos a esperar que nos paguen nada más los intereses. Y el otro aspecto a considerar es el tiempo, o sea, cuánto tiempo tenemos nosotros, porque muchas veces hay necesidades muy inmediatas de capital. Así es que tengo que pagar la nómina, ¿cierto? Y la nómina la tengo que pagar el viernes y hoy es miércoles, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo esa plata disponible en 2 días, voy a dejar pagar nómina y pagar seguridad social, entonces vamos a estar en problemas. Y otras veces dije, sí, es que vamos a hacer una ampliación de planta, eso lo queremos hacer en el segundo semestre, tenemos 3 o 4 meses para conseguir ese capital, entonces, en función, digamos, de ese nivel de urgencia, pues también puedo tener fuentes de financiación distintas, pues que puedo explorar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos bien. Si quieren que lo hagamos más despacio, que vamos metiendo más ejemplos, también me dicen pues para que sea pues un poquito más, sacarle provecho a este espacio. No, creo que vamos bien, vamos entendiendo todo este tema financiero que hay veces no es tan amplio nuestro conocimiento en ese sentido y cómo funcionan esos procesos de financiación que hay veces uno desde nuestra necesidad y hay veces no tenemos ese conocimiento financiero, tenemos más un conocimiento técnico y de mercado que financiero. Entonces es muy importante para nosotros identificar realmente cuál es nuestra posición. Gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a meternos ya como en los distintos mecanismos, ¿cierto? Con los mecanismos de financiación. Esto es como una foto, ahorita que les ponía el ejemplo de las empresas de alta escalabilidad, normalmente son empresas que se fondean. Esta foto pues ayuda como a entender un poquito pues como digamos que aquí tenemos una línea que puede ser una línea de rentabilidad, esta línea rojita que tenemos acá. Entonces, cuando las empresas arrancan, normalmente pues arrancan con recursos de los socios fundadores y a medida que van avanzando, pues van requiriendo más capital antes de que el mismo negocio ya empiece a hacer la generación de recursos. Eso es lo que se conoce como el Valle de la Muerte, ¿cierto? Como que todavía mis ventas no alcanzan a cubrir mis costos y mis gastos, necesito más plata, ya le he metido 500, 1000 millones de pesos a este negocio, pero todavía me falta meterle más y muchas empresas se quedan acá. ¿Por qué? Porque no logran financiar esas necesidades. Aquí es muy difícil conseguir financiación
Y normalmente las fuentes de financiación que están acá son fuentes, digamos, más poco convencionales, aceleradoras, ángeles inversionistas, fondos de capital semilla. Y a medida que la empresa va avanzando, ¿cierto? Va avanzando y aquí ya pues está creciendo y está escalonando, puede que todavía siga necesitando financiación o capital, pero aquí aparecen unas fuentes de financiación, digamos, distintas. Esa gráfica que estaba allá, como para tratarla de ponerle como nombres, eh, puede lucir más o menos así. Cuando estamos arrancando, normalmente la plata que tenemos disponible es la plata de los socios fundadores. Tratamos de buscar qué convocatorias hay por ahí del gobierno, de MinCiencias, de Ruta N, de la alcaldía, Fondo Emprende, Impulsa, a ver qué recursos podemos tener. Y podemos, digamos, empezar a tocar puertas de lo que se conoce como familiares y amigos, ¿cierto? Aquí por lo general todavía no le presta plata a uno un banco. Y es muy difícil que le invierta a alguien que no los conozca a ustedes, ¿cierto? Entonces, por eso es que normalmente cuando uno va avanzando, la primera fuente de financiación que uno tiene disponible es la gente conocida, ¿cierto? Usted va y esta gente de su círculo ni siquiera está invirtiendo en su negocio o no le está prestando a su negocio, le está prestando a usted como persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es esa tía que sabe que usted es juicioso o porque es ese amigo que sabe que usted, digamos, tiene una idea importante que le viene trabajando hace rato y está dispuesto, digamos, a correr ese riesgo y a prestarle plata, ¿cierto? Esas son las primeras fuentes de financiación. Y a medida que vamos avanzando de una etapa de investigación, una etapa de habilidad o una etapa de desarrollo, empiezan a aparecer las otras fuentes de financiación, las aceleradoras, los fondos de capital, los ángeles inversionistas, fondos de capital de riesgo venture capital. Y ya por aquí, cuando estamos en un nivel de menor incertidumbre, mayor riesgo, pues aparecen unas fuentes como más tradicionales, como lo que es créditos bancarios, temas de leasing o de renting, alternativas como el factoring para financiar, digamos, capital de trabajo o proveedores, ¿cierto? Los proveedores nos pueden empezar a dar plazos también de pago, ¿cierto? No todas las empresas pasan por cada uno de estos mecanismos. Hay empresas que desde que arrancan, sobre todo dependiendo del tipo de empresas, puede que el banco les preste plata, ¿cierto? Si es una empresa, por ejemplo, digamos, muy tradicional de comercialización, usted tiene un buen historial crediticio, la empresa pues desde muy temprano percibe que hay poco riesgo, es un negocio que puede que no sea de esos basado en tecnología, sino que sea más tradicional y puede que le empiece a prestar plata desde antes, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no es que todas tengan que pasar por acá. Ahora, vamos a hacer como un barrido un poquito rápido, ¿cierto? O sea, yo creo que aquí hay un texto importante que les puede servir a ustedes como consulta en la presentación, se las vamos a compartir obviamente, pero entonces como a pasar por cada una de estas alternativas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que cuando arranca un negocio, la plata inicial es la que ponen los socios fundadores, ¿cierto? Y que es muy importante que sean quienes hagan la apuesta inicial, ¿cierto? O sea, muchas veces uno se puede encontrar con negocios donde ya están buscando un inversionista o están buscando financiación y uno mira, bueno, ¿y qué han puesto los socios hasta el momento? Y no han puesto nada, ¿cierto? Es la idea, apenas abrieron hace un mes, no han validado, tienen que desarrollar y no tienen recursos para eso. Entonces, digamos que ahí es muy difícil. Por lo general, pues uno tiene que avanzar un poquito. Así, vea, ya llevamos 6 meses trabajando, no nos hemos pagado salarios, todas las pruebas las pagamos nosotros, ya tenemos un producto mínimo. Y uno ya, listo, ya han avanzado, ¿cierto? O sea, ya los socios fundadores han hecho un avance importante y que es muy importante porque siempre van a mantener el control del negocio, los mantiene conectados. Puede que sea la única fuente que requieran en esta etapa. Muchas veces, digamos, esta plata es suficiente para que ustedes validen y al final descarten una idea. Si no, realmente no era por acá. Menos mal que no pedimos plata prestada, que no les recibimos la inversión a nadie. Validamos y esto no es como creíamos. Listo, perfecto. Y no gastamos nada más la plata de los socios fundadores. Pues, o sea, digo perfecto porque no pusimos en riesgo recursos externos. Bueno, ¿y cuál es, digamos, el contra? Es que muchas veces esa gasolina se puede acabar muy rápido, ¿cierto? O sea, arrancamos. Alguien arrancó con la liquidación que le dieron en su empresa, alcanzaban a avanzar, pero no fue suficiente para llegar, digamos, a un nivel donde uno diga, este negocio ya se está sosteniendo. Entonces, muchas veces, pues, puede que no sea suficiente. Entonces, ahí aparece la segunda fuente de financiación, que es esa red cercana que les hablaba, que son familiares y amigos que están dispuestos a prestar recursos porque creen en la persona, ¿cierto? Esto puede ser válido porque, digamos, no hay fuentes adicionales
y porque puede ser como ese capital que se necesita para terminar esas validaciones, ¿cierto? Y porque pueden haber, digamos, esquemas alternativos o esquemas creativos, como si la plata no la va a prestar un familiar, pues no necesariamente me va a exigir que le pague una mensualidad a partir del próximo mes como me lo exige un banco. Y digo, no, listo, yo le presto la plata y en un año, digamos, usted me devuelve la plata más algo de intereses, asumiendo pues que nos fue bien. Obviamente, eso tiene también sus contras y es porque si las cosas no salen bien, pueden afectar las relaciones personales y además de eso, si no entienden el modelo de negocio, pueden empezar a interferir, ¿cierto? O sea, si digamos que usted la plata se la pidió prestada y se compró un carro con eso para poder hacer la distribución y su familiar lo ve a usted llegando en carro y dice, "Pero, y te gastaste la plata en un carro, pues, y no entiende que es realmente para la distribución, pues pueden empezar a generarse pues como estos malentendidos. Pero bueno, también es una fuente y es la fuente que por lo general se tiene pues como más a la mano después de que se acaba la plata de los socios. Esta fuente de financiación puede ser pasivo o puede ser patrimonio. ¿Por qué? Porque la plata me la pueden prestar, se la prestan a la empresa, o porque su familiar y amigo le dice, listo, yo pongo los 200 millones y me quedo como socio de la compañía con el X% de participación, ¿cierto? Eso también puede ocurrir. Luego viene el tema de convocatorias y donaciones. Normalmente pues hay entidades de gobierno, hay fundaciones, o hay instituciones pues de fomento que tienen programas pues como para promover el tema del emprendimiento. Aquí lo beneficioso es que es plata gratis, ¿cierto? Como en buenas condiciones, pero el contra es que puede desenfocar mucho al emprendedor. O sea, normalmente estos programas son muy exigentes en lo que tiene que ver con los formatos, con el reporte, en que usted sí se gaste la plata para lo que me lo pidió y en un emprendimiento las cosas cambian muy rápido y son programas como muy rígidos. Entonces aquí, pues obviamente es como el balance, ¿cierto? El balance, pues muy, muy chévere esa convocatoria, pues nos van a dar 20 millones de pesos, pero ¿qué nos exige y qué nos va a exigir después de que nos ganemos la convocatoria? Pero pues obviamente es una fuente que siempre va a ser bienvenida pues esa plata cuando viene de un programa donde no hay que entregar ni acciones de la compañía ni hay que pagar pues esa plata después. Luego empiezan a aparecer ya unos mecanismos un poquito más elaborados. No sé si han escuchado hablar de las incubadoras y aceleradoras. Estos son instituciones que normalmente, digamos, acompañan el desarrollo de la empresa. Programas como este, por ejemplo, Impact Hub, diría uno pues que también tiene un poquito este componente, pero hay aceleradoras, por ejemplo, como Rockstar, como 500 Startups, como Q Ventures, o sea, programas de aceleración que ustedes pueden aplicar a esos programas, los acompañan a terminar a hacer como esa validación del modelo de negocio, pues y a definir como rutas de crecimiento y en muchos casos incluso invierten pues como parte del programa. Está que la compañía puede recibir 50.000, 60.000 dólares, pero obviamente a cambio de una participación accionaria, ¿cierto? Entonces, esto también puede ser una alternativa. Aquí, ¿cuál es el contra? Es que no todas las aceleradoras son iguales, no todas sirven. Yo creo que es muy importante que ustedes antes de arrancar cualquier proceso, pues sí logren percibir que hay una generación de valor, ¿cierto? Porque esos son programas muy a la medida, va por cohortes, todo el mundo pasa como digamos por las 16 semanas, donde semana uno pasa esto, semana dos, y no necesariamente pues eso sea lo que necesita la empresa en este momento. Luego aparecen la figura de ángeles inversionistas. No sé si alguno de ustedes haya recibido inversión de un ángel inversionista, alguno de ustedes haya invertido en algún otro emprendimiento, pero básicamente, ¿qué es un ángel inversionista? Esto es una persona que está dispuesto a invertir su propio patrimonio, ¿cierto? Entonces, hay personas que lo hacen de una manera, pues, digamos, más profesional, que se dedican a invertir, pues, como parte de su patrimonio en empresas y en emprendimientos. Hay personas que lo hacen de una manera más, digamos, más eventual, pues, personas que pues tuvieron una trayectoria, por ejemplo, en una empresa grande y ya están jubilados y tienen la disponibilidad patrimonial y quieren invertir en algunas ideas y además acompañarlas. O hay personas, digamos, que fueron emprendedores exitosos, vendieron su empresa y quieren seguir invirtiendo, ¿cierto? Y repiten como este ciclo. Entonces, esto puede ser una alternativa muy interesante porque en etapas tempranas realmente un ángel inversionista está dispuesto a asumir riesgos, ¿cierto? O sea, el ángel inversionista invierte aunque la empresa no esté dando utilidad, el ángel inversionista invierte aunque usted apenas tenga un producto mínimo viable y el ángel inversionista, en cierta forma, está apostándoles al futuro de la compañía, ¿cierto? ¿Qué tiene en contra de esto? Es que el ángel inversionista tiene
una intención muy fuerte en rentabilidad, ¿cierto? Un ángel inversionista no es filántropo. El ángel inversionista va a estar exigiendo, va a estar encima porque lo que está haciendo el ángel inversionista es apostando a que usted le va a ir muy bien para que después cuando le vaya muy bien, él venda su inversión y pueda tener un retorno atractivo, ¿cierto? Entonces siempre va a estar apostando pues para que haya una rentabilidad. Y que si no es un buen ángel inversionista, digamos que pudiera sacar ventaja en la negociación, ¿cierto? Entonces usted toca la puerta de un inversionista, tiene que pagar la nómina, tiene que comprar la materia prima. El inversionista sabe que usted está embalado y le dice, listo, yo le pongo los 300 millones de pesos, pero deme el 50% de participación de la compañía, ¿cierto? Entonces, pudiera ser agresivo si no, digamos, lo hace de manera pues, constante. Es una persona que está acostumbrada a invertir en otro tipo de activos, propiedad raíz o en ganado, o tenga la plata pues de otra manera, entonces no necesariamente entiende la dinámica del emprendimiento y puede que quiera sacar como ventajas pues como de esa situación donde usted necesita la plata sí o sí. Pero pues es una alternativa, digamos, bien interesante, sobre todo en etapas tempranas, en empresas que tienen ese potencial de crecimiento, de escalamiento. Es muy poco probable que un ángel inversionista invierta en empresas, digamos, de esos negocios familiares que no tienen como, pues, que no es que sean malos, sino que son negocios que van a crecer de una manera más moderada. Recuerden, preguntas en cualquier momento, por el chat o simplemente abre el micrófono y Hola, adelante. buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Qué pena, yo tengo una pregunta. No sé si de pronto ahora más tarde pues dedicas un momentico a eso. Eh, mm, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación donde uno tiene, digamos, la opción de invertir con plata de fundadores? eh, o tiene también la opción de buscar financiación, perdón, externa, no como un préstamo, sino como un aporte a capital pues de un inversionista, pues ya sea pues un fondo, un ángel, bueno, listo. O yo tengo la plata o alguien más la tiene. Uno como decide por dónde irse, puede ser como una combinación de ambas, pues no sé, hay como que cómo se manejaría, ¿cierto? Sí. Bueno, ese es un buen punto, Pedro, y digamos que es una decisión que va a depender mucho como de la disponibilidad de capital y de la apuesta que estén haciendo los emprendedores, ¿cierto? O sea, digamos que si ustedes consideran que están ante un negocio que va a ser muy rentable, que va a crecer mucho y que ese negocio en cuestión de 1 o 2 años se va a multiplicar por 10 veces, por 20 veces, por 30 veces, no sé. Entonces, recibir plata de un inversionista puede ser muy costoso, ¿cierto? Porque supongamos que tu empresa hoy en día vale 1.000 millones de pesos, necesitas 200 y hay un inversionista que dice, listo, yo te los pongo, pero entonces me das el 20% de participación. Y tú tienes la posibilidad de decir, es que esos 200 los tengo yo, ¿cierto? Los tengo yo y los tengo por allá en un CDT o en un apartamento o tengo un carro que puedo vender, no sé, es cualquier alternativa. O lo tenemos entre los dos socios. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto uno percibe que todavía hay mucho riesgo, que es una apuesta arriesgada, que estamos metiendo todo el patrimonio en el negocio y que no Sí, está tan claro que nos va a ir tan bien, uno diría, distribuyamos un poquito el riesgo, ¿cierto? Pero si uno dice, "Jue madre, esto está, claro, pues, está encaminado, la apuesta es muy evidente que nos va a ir bien, es muy seguro que esta empresa en cuestión de 2 o 3 años ya no va a valer 1.000, sino que vamos a estar facturando 10 veces y supongamos que la empresa ya vale 10.000. Entonces mira que si tú entregaste el 20% por 200 millones de pesos, en cuestión de 2 años, ese 20% ya no vale 200 millones, sino que vale 2.000 millones. Entonces mira que fue una financiación muy costosa. sí, claro. Entregaste 200 millones, entregaste el 20% de participación de una empresa que tiene una probabilidad muy alta de que la valoración aumentara, ¿cierto? Claro. Entonces ahí siempre va a ser como ese balance. Depende mucho pues de lo que estés viendo y pues y la verdad es que es una situación muy, 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 muy beneficiosa. Normalmente cuando uno ve emprendedores muy jugados, no reciben plata de inversionistas hasta que no vayan más avanzado para sacar la mejor valoración. Claro, te Si el entiendo. riesgo es, digamos, un poquito más evidente o de manera estratégica, uno también puede pensar, venga, es que este socio no es solamente capital, es un socio clave para el negocio, también nos va a abrir otras puertas y todo el cuento, uno diría, puede que lo reciba. Ya, te entiendo. O sea, una buena opción puede ser como una combinación.
Puede ser una combinación, puede ser esperar de pronto un poquito más para que los resultados hagan que la compañía, digamos, sea percibida con menos riesgo y de pronto tenga mayor valoración, para que no tengan que diluirse tanto. Creo Claro. que es como muy Perfecto, dependiendo pues como del panorama. perfecto, muchas gracias. Listo, adelante Mario. Muy buenas tardes, David. David, una pregunta. Según tu experiencia, ¿dónde nos recomendarías como tocar las puertas de ángeles inversionistas o en dónde encontrar estos ángeles inversionistas? Súper, súper buena pregunta pues obviamente porque, a ver, digamos que, mejor dicho, te voy a dar la respuesta como más fácil. Normalmente eso es un trabajo que también tiene que ser una capacidad del equipo emprendedor, ¿cierto? O sea, ustedes como equipo emprendedor tienen que empezar a identificar dónde están este tipo de personas y dónde encuentran este tipo de personas. Por lo general son en espacios o eventos asociados con emprendimiento y con inversión. Entonces, por ejemplo, ahí en el chat vi que están hablando de Starco. ¿Cierto? Que es una feria pues de emprendimiento que va a haber acá y en ese tipo de espacios, digamos, es muy propicio pues como para hacer ese tipo pues de conexiones, de redes, de networking, entonces normalmente pues son espacios para empezar a conocer. Segundo, otros emprendedores. Entonces otros emprendedores te pueden decir, ve, a mí me invirtió tal persona, me invirtió tal ángel inversionista, entonces uno empieza a conectar ahí. Tercero, otros inversionistas, ¿cierto? Entonces puede que ese inversionista que tú conoces no invierte en el tipo de negocios como el tuyo, pero en su red puede que sí hayan, ¿cierto? Entonces también uno busca por ahí. Y de pronto la más lógica cuando uno no tiene como una red de contactos y cosas es que normalmente existen redes de ángeles inversionistas, ¿cierto? Entonces, alrededor, por ejemplo, de entidades como Ruta N o entidades, digamos, por ejemplo, como Impulsa o como Créame o como el mismo Impact Hub, muchas veces se configuran redes de ángeles inversionistas. Entonces, tratar de conectar con una red de ángeles inversionistas que ellos por lo general pues tienen procesos de análisis, están conociendo constantemente empresas para después de que las revisan, se las presentan a esa red de ángeles que tienen, ¿cierto? Entonces, sería pues como de pronto alguna de esas alternativas. David, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a hablar de los fondos de capital. Básicamente, los fondos de capital son mecanismos de inversión un poquito más estructurados y sofisticados, ¿cierto? Un fondo de capital, hagan de cuenta, es una bolsita de recursos donde varios inversionistas meten la plata ahí para que un gestor profesional del fondo decida en qué invertir, ¿cierto? Entonces, este es un mecanismo, digamos, pues muy adecuado cuando uno encaja en lo que está buscando el fondo, ¿cierto? Porque el fondo, digamos, está creado para invertir. Tiene unos recursos, tiene un mandato de unos inversionistas y lo que está haciendo es buscando las empresas que cumplan con los criterios del fondo para invertir en ellas. La mala noticia es que realmente, lastimosamente, pues en Colombia no hay una oferta muy amplia de fondos de capital, ¿cierto? O sea, digamos, es una industria que aquí no se ha desarrollado como si pasa en mercados más desarrollados. Y la buena noticia es que ya muchos fondos, digamos, tienen un alcance global. Entonces, muchas veces aquí en Colombia puede que no hayan los fondos, pero por ejemplo, si en el modelo de negocio de ustedes está llegar a México, que puede pues que esa sea una ruta para muchas de las empresas que pueden estar acá, en México pueden haber muchos fondos que sí inviertan en ese tipo de empresas. O hay fondos de capital que están, por ejemplo, ubicados en Estados Unidos, en Miami o en San Francisco, y que dentro de su tesis de inversión tienen invertir en Latinoamérica. Entonces, digamos que ahí uno diría, pues puede ser interesante poder tocar las puertas de un fondo de estos. Y bueno, ya cuando estamos en estas etapas empiezan a aparecer fuentes un poquito más tradicionales. Bueno, antes de las fuentes tradicionales, no sé si han escuchado por ahí el tema de crowdfunding. Básicamente, esto es un modelo de financiación donde lo termina uno financiando no una fuente, sino muchas fuentes, ¿cierto? Entonces, usted necesitan 1.000 millones de pesos y esos 1.000 millones de pesos consigue 100 inversionistas que cada uno pone 10, ¿cierto? Entonces, son muchos inversionistas, son muchas fuentes de financiación, digamos, haciendo esa financiación de manera masiva. Eso, digamos, cada vez van apareciendo alternativas porque normalmente la tecnología lo empieza a permitir, ¿cierto? Entonces, no sé si se han dado cuenta, la Bolsa de Valores de Colombia tiene una plataforma que se llama Ascenso, donde ustedes pueden entrar ahí como inversionistas y mirar qué empresas están buscando plata e invertir desde 1.000.000 de pesos, o pueden entrar ahí como empresas
y mirar los requisitos que tiene la bolsa para que ustedes puedan, digamos, acceder a una financiación así como más masiva, ¿cierto? Esto es un tema que apenas está terminando de regular para el tema de inversiones, ya está regulado para el tema de préstamos. Dale, Mario. Sí, David, ahí con lo que estás hablando de crowdfunding, una vez estuve pues como una charla de la Cámara de Comercio de Bogotá junto con Ascenso, pero digámoslo así que sí tenía como unos requisitos pues al menos de ARR, pues como bastante importante, ¿cierto? Te pregunto, aparte de Ascenso, ¿qué otros, así como crowdfunding, conoces o de pronto más internacionales que eran un poco más flexibles, pues como que no pidan como una RR tan alto pues en esa etapa? Sí, pues que realmente Mario, no hay muchas alternativas, pues por ejemplo aquí como locales, hay plataformas, digamos, a nivel internacional. Mejor dicho, el tema de crowdfunding también hay alternativas. Entonces, hay plataformas de crowdlending, que son plataformas que no te invierten, sino que te prestan plata, ¿cierto? Entonces, esa es una. Hay otras que no son ni siquiera de prestar o de invertir, sino que son más como de validación comercial. Pues, hay unas que eran muy famosas, como por ejemplo Kickstarter o GoFundMe, donde ustedes, por ejemplo, hacían un prelanzamiento. Voy a decir cualquier cosa, ustedes tienen un producto que es el brócoli congelado y entonces ustedes necesitan financiar la planta y lo que hacen es que buscan 1000 compradores y cuando lleguen, por ejemplo, a cierto número de ventas, ustedes dicen, listo, activo la campaña y ya, y digamos que lo que están haciendo es una financiación anticipada porque lo que están haciendo es vender. Entonces, préstamos, ventas anticipadas o inversión. El tema de inversión está muy limitado, Mario, porque la regulación, digamos, todavía no ha avanzado pues como al nivel que se requiere para eso. Pero digamos que recientemente, sí, ahí pues la superfinanciera ha venido haciendo unos experimentos y ha venido como haciendo unos testeos, unas validaciones y ya hay una plataforma que se llama Bloom, Bloom, que está habilitada para hacer ese tipo también de operaciones. Entonces, de pronto pues sería la que te recomendaría que le pegaras una revisadita. Listo, ahí va Oscar, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, para que avancemos, esas son como las fuentes de pronto de etapas más tempranas. Ya en etapas más maduras, pues aparecen las que conocemos y escuchamos más, que son los préstamos y la línea de crédito. ¿Cierto? Básicamente, aquí qué es que hay una entidad financiera que está dispuesto a prestar un capital a cambio de que se le pague ese capital con un plan de pagos acordado y que se le pague un interés. ¿Qué beneficio tiene? Es que aquí no se pierde el control de la compañía, pues no van a entrar a ser inversionistas ni van a tomar participación. Se paga por el tiempo que se usan los recursos, porque si ustedes tienen la posibilidad de hacer un prepago, pues lo hacen y se ahorran pues el resto de intereses y que además de eso, pues digamos, permite generar un historial crediticio porque normalmente las compañías, digamos, es eficiente que tengan deuda, ¿cierto? O sea, la deuda, digamos, en buenas condiciones es algo positivo para temas tributarios, para temas, por ejemplo, de apalancar necesidades muy inmediatas de capital. Si usted tiene unos picos, entonces, pues, un crédito rotativo le puede servir muy bien, sin necesidad de estar, digamos, entregando participación, pues, como a otros inversionistas. Los temas en contra es que normalmente los bancos obviamente se necesitan cubrir, muchas veces son muy adversos al riesgo, van a pedir garantías que en etapa temprana es muy difícil de que un emprendimiento las pueda cumplir. Eh, lo otro es que al banco hay que empezar a pagarle desde el mes siguiente de que nos hacen el desembolso. Entonces muchas veces si no tenemos un flujo de caja todavía positivo, pues eso va a generar una presión muy fuerte en la caja de la compañía entonces, podemos empezar a quedar mal y ese quedar mal, pues empieza ya a generar nosotros perjuicios porque nos empiezan a generar los reportes negativos y eso nos va a cerrar unas puertas, pues como más adelante. Normalmente los pagos no son tan flexibles. Cada vez eso se va flexibilizando más y van apareciendo pues las fintech que prestan de pronto con unas condiciones distintas, pero pues digamos que en cierta forma pues es una figura un poquito más estricta. Y esto es pues como interesante porque esto es pues muy gringo, pero por lo general los bancos comerciales se basan en las 5C para determinar si hay o no posibilidad de un crédito. Historial crediticio, capacidad de pago, el capital. El capital pues es como más un poquito como el patrimonio pues que tiene la compañía. El colateral, qué colateral hay, o qué garantía me están ofreciendo y las condiciones del crédito, ¿cierto? Entonces en función de eso es pues que normalmente el banco termina
aceptando o no un cupo de crédito, pues o un desembolso. Eh, Siempre va a estar la posibilidad de financiarse con proveedores, ¿cierto? Eso es una práctica pues ya muy generalizada, que muchas veces pues ustedes van a exigir un periodo de pago, están comprando una materia prima y les dan 30 días para pagar, o servicios también pues tienen un plazo para pagar, y que eso es una forma pues obviamente para financiar, digamos, el capital de trabajo precisamente, ¿cierto? Eh, Beneficios es que es un financiamiento rápido, ¿cierto? Que no requiere formalidades ni de estudios de crédito ni trámites adicionales. Los contras es que en etapas tempranas posiblemente no te van a dar créditos para que pagues. Por el contrario, te van a exigir anticipos, y que puede ser muy costoso. ¿Por qué? Porque, digamos, el costo oculto de una financiación con proveedores es el descuento por pronto pago, ¿cierto? Y muchas veces cuando ustedes van y preguntan, listo, ¿a cuánto tiempo te puedo pagar? A 60 días. Y cuando vas y preguntas que si pagas de contado, ¿qué descuento te dan? Se puede uno sorprender porque los descuentos pueden ser del 5% y uno dice, uy, 5% por 60 días, pues es un descuento bastante alto. Entonces, pues no tendría uno sentido uno estarse financiando si no hay esa necesidad de capital, ¿cierto? Entonces, o termina siendo una financiación pues como muy costosa cuando está esa posibilidad de ese descuento por pronto pago. Está la figura de factoring, que pues básicamente es un instrumento pues que le permite obtener capital de trabajo. Normalmente, no sé aquí si alguien lo utilice pues y nos lo explica para no ser yo únicamente el que esté hablando aquí. ¿Alguien utiliza factoring? No, pero eso no es el que uno tiene una factura con un cliente y va a una entidad financiera, le adelantan la plata y le cobran un porcentaje, algo así, pues. Perfecto. Esa es la definición, Pedro. Que básicamente ustedes le venden a un cliente. El cliente le dice, yo le pago en 60 días, pero usted tiene la factura. Y puede ir a una entidad de factoring que básicamente le dice, listo, esa factura de 100 millones de pesos que le van a pagar en 60 días, tome, yo le doy la plata, no le doy 100, le doy 97, pues porque obviamente la entidad financiera o la entidad de factoring necesita ganar algo. Entonces usted anticipa la plata. En vez de esperarse 2 meses para recibir 100, usted hace factoring de esa factura, le entregan los 97 millones de pesos, y ya cuando el cliente pague, le paga directamente a la compañía de factoring, ya le pagan los 100 millones de pesos. Básicamente, digamos que en etapas tempranas esto puede ser una fuente interesante porque no es el riesgo de la empresa, es el riesgo de su cliente. Entonces usted puede ser una startup, puede ser una pyme muy pequeñita, pero está vendiendo a un cliente, digamos, muy grande o muy consolidado, muy reconocido. Entonces la probabilidad de que le hagan factoring es muy alta, ¿cierto? Porque miran, es el riesgo del pagador, no el riesgo de la empresa. Figuras ya pues un poquito como más para lo que son inversiones de CAPEX, maquinarias, equipos, bodegas, tecnología. En muchos casos pues se pueden utilizar figuras como leasing, eh, figuras como renting en algunos casos, y es que esto como tal no clasifica ni en el pasivo ni en el patrimonio, sino que es un gasto. Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan una flota de vehículos para distribuir su producto, y en vez de tomar un leasing para hacer una financiación o de tomar un crédito para financiar el vehículo, ustedes arriendan los vehículos. Hay compañías de renting que te rentan el vehículo, y no solamente el vehículo, sino que incluyen todos los servicios. Entonces, ahí está metido el seguro, y está metido el mantenimiento, y está metido las llantas, y ustedes tienen un canon de arrendamiento, que además de eso puede ser bien interesante porque es un gasto completico, y eso les puede ayudar incluso pues a optimizar lo que pagan de impuestos, y no tener, digamos, incertidumbre, ¿cierto? Cuando ustedes son los dueños de la flota, pues se le daña un carro, entonces es un mantenimiento que usted no tenía planteado. Aquí usted tiene un canon de renting y con ese, digamos, sabe que puede presupuestar sin problema. Bueno, entonces digamos que todas esas distintas fuentes, como les decía, son fuentes que van a depender mucho del momento de la compañía, del tipo de empresa que tenemos y del uso de esos recursos. Esto lo va a pasar, pero recuerden de pronto, pues como para cerrar esta sección, este capítulo, es que cuando estemos buscando una fuente de financiación hay que buscar los mecanismos que se adapten mejor al tipo de negocio que tenemos y la estrategia de crecimiento. Va a estar muy en función de qué monto está el que estamos buscando, si estamos dispuestos o no a entregar algún porcentaje de participación, qué riesgos estamos dispuestos a asumir, cómo esperamos que vamos a pagar estos recursos, si estamos dispuestos o no a recibir acompañamiento, y cuánto tiempo, digamos, podemos aguantar o cuánto tiempo tenemos antes de necesitar esos recursos pues que estamos solicitando. Y en función de eso, pues
todas las alternativas que estábamos viendo previamente. Estuvo rápido. No sé, ¿alguna pregunta, comentario para que pasemos al siguiente tema? ¿Qué fuentes han utilizado ustedes de esas que vimos o todavía no se han financiado con fuentes externas y todo ha sido a pulmón de los socios y emprendedores? ¿Quién se anima a contarnos un poquito? Me voy a animar a contar. Muy bien, Diana. Olga. Ah, bueno, perdón, es que está. Ah, bueno, Diana levantó la mano, pero Olga es la que va a hablar. Dale, adelante, Olga. Ah, no, ¿qué les iba a comentar? Pero pues ya como más personal, que mi esposo llega y dice, mija, yo con usted no voy más. Me dice cada rato. Nosotros estamos sacando un producto que es un dispositivo recuperador y recirculador de agua. Y entonces él dice, a eso hay que invertirle mucho. Yo no sabía que sacar un producto nuevo era tan, pues él no dice costoso, sino tan caro porque como todavía no se ha visto la venta, entonces él me dice, y cada que voy a una reunión, me dice, mija, consiga ver algún inversionista para que le ayude. Le dije yo, no, déjeme hacer fuerza primero, que yo más adelante busco como el ideal, porque todo lo que estás diciendo, claro, uno, si uno no tiene la experiencia, uno es mejor recibir toda esta información para más adelante aplicarla, pero al menos uno tener el conocimiento para luego aplicarla. Súper bien, Olga. Obviamente, todo está siempre como muy condicionado hasta dónde aguanta, ¿cierto? O sea, porque muchas veces, digamos que la fuente de financiación es porque ya la plata de los emprendedores se agotó y el negocio todavía no genera lo suficiente para uno decir que estoy reinvirtiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es Así es. una oportunidad importante. Muchas veces es, necesito hacer un negocio muy grande, pero necesito comprar la materia prima, ¿cierto? Sí, Entonces ahí pues hay que buscar la fuente que sea la más adecuada para eso. Porque, por ejemplo, si mm, ese fuera el caso, uno decir, voy a buscar un inversionista para que me financie el inventario, me diría, ¿será que sí es necesario? Puede que sea, que hayan otras fuentes. Gracias, Olga, así por es. compartirnos, sí. Y sabes que te quería preguntar, digamos, nosotros contamos con algo que son las cartas de intención. Entonces yo le digo a él, deje que más adelante, que ya tengamos una carta de intención de alguna empresa, ya con eso nos respaldamos para poder comprar el insumo y tener el inventario que uno necesita. Súper bien, oiga, muchas gracias. Bueno, Diana y Diego, les pido porfa muy breves porque nos falta bastante tema. Entonces, Diana y Diego, porfa, en 30 segunditos para que nos cuenten. Sí, no, yo no he tenido fuentes de financiamiento externo, siempre he sido yo con yo, y yo me debo un montón de plata. O sea, Pero tienes el 100% de las acciones. sí, sí y no, bueno, pero sí, tengo el 100% de las acciones, yo me debo, y me gusta mucho la idea de factoring. Sí, muy bien, gracias, Diana. Diego, adelante. Bueno, yo tengo una clara en el tema de financiación. ¿Qué pasa cuando uno tiene el capital, o sea, uno tiene el dinero, no está buscando ángel inversionista, no está buscando factoring, nada de eso, sino está buscando más algo de comercialización? Me explico, súper breve. Nosotros tenemos una empresa de bicicletas de uso compartido, algo así como las que están en el Valle de Aburrá, pero las ponemos al servicio de empresas privadas. Entonces, ¿yo qué hago para decirte, mira, en este momento tengo 1.000 bicicletas, la aplicación y los candados que hacen esas bicicletas inteligentes, pero me está haciendo muy difícil llegar al mercado? O sea, tengo un lucro cesante, el berraco. ¿Cómo se hace para buscar no financiación, sino este tipo de alianzas y buscar una persona que diga, mira, por cada cliente que tú me traigas, listo, no sé, coges el 5% o qué quieres? ¿Quieres liquidez, se paga? ¿Qué modelos hay para buscar no el capital, sino los clientes? ¿Cómo se puede hacer esa pregunta mejor? No, ¿sabes qué, Diego? Pues completamente válida, pero no creo que sea yo la persona, pues porque son como más estrategias comerciales. O sea, Ok. digamos que dentro de lo que yo te puedo decir es que normalmente, pues son estrategias comerciales, esto tiene un foco como mucho más financiero, ¿cierto? Es de financiación, son de estrategias comerciales, de crecimiento, de cosas de ese tipo.
que no es pues mi expertise ese tema, pero digamos que por lo que hacemos nosotros, que muchas veces trabajamos con corporativos, lo que se me ocurre es que buscar como esos modelos de alianzas estratégicas, ¿cierto? De alianzas estratégicas, porque básicamente de pronto lo que vos necesitas o lo que necesita tu empresa es un canal, ¿cierto? Pues un canal donde masivamente le puedas llegar, no sé, pues o a empresas grandes o a instituciones públicas que lo puedan utilizar o cosas de ese tipo. Y por lo general, digamos, esos corporativos que no están muy dados a invertir, pues porque va a decir Sí, aquí sí. cualquier cosa, pues no sé, en México, por ejemplo, todo el tema de bicicletas es en alianza con un banco grande, ¿cierto? Con el Citibank. Sí, sí. Es medio hipotético, pero creo que funciona así. Entonces uno diría, pues listo, yo no voy a decir, yo no voy a esperar recibir una inversión de un banco aquí local, un banco de Colombia o pues un banco colombiano, para no ponerle nombre a esto, sino lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una alianza estratégica con ellos, ¿cierto? Pues o con una empresa de transporte masivo que tiene la tarjeta, los usuarios y todo eso. Entonces, sería pues como lo que te puedo decir, ¿cierto? Como que desde esos corporativos, para ellos les queda muy difícil invertir o financiar, pero pudieran estar abiertos a alianzas estratégicas y ahí, digamos, se macha lo que uno necesita, que es un canal masivo, ¿cierto? Listo, no, dale. Perfecto, Listo, gracias. súper. Bueno, siguiente tema. Pues hemos hablado un poquito de la financiación y la inversión. Es un tema pues que es muy afín y que tiene que ver con la valoración, ¿cierto? Con la valoración. Ahorita Olga nos decía pues que ella no está dispuesta hasta el momento pues a recibir inversionista, pero supongamos que sí, ¿cierto? Olga le hace caso al esposo porque el esposo ya no aguanta más, no quiere que sigan invirtiendo, entonces quieren recibir inversión, ¿cierto? Entonces le dice, bueno, Olga, ya no más plata de la casa, ya no más plata suya, vamos a recibir este inversionista. Entonces ahí, pues, obviamente hay que ponernos de acuerdo. Entonces el inversionista, supongamos, ustedes necesitan 500 millones de pesos, ¿cuánto vale la empresa? ¿Cierto? Entonces una empresa vale 1000, vale 2000, vale 5000, ¿cierto? Entonces eso es un tema, digamos, muy crítico para poder, digamos, definir las condiciones, de poder decir en qué condiciones, pues necesitamos decir cuánto es una aproximación al valor de la compañía, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, por lo menos pues como a que ustedes conozcan cuáles son las metodologías más utilizadas para valorar empresas en etapas tempranas. Lo primero es que las empresas, pues o el supuesto que hay detrás es que a medida que ustedes van creciendo y van logrando hitos, la valoración de la compañía debería ir subiendo, ¿cierto? Ese es el supuesto pues detrás y el que, digamos, soporta de que entran inversionistas, porque los inversionistas dicen, pues a medida que esta empresa vaya creciendo, pues la valoración va aumentando. Y es el supuesto detrás de por qué ustedes están dispuestos a diluirse, ¿cierto? Porque estoy dispuesto yo a decir, yo prefiero tener el 20% de una empresa que vale 100.000 millones de pesos a quedar con el 100% de una empresa que quedó valiendo solamente 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Es como ese juego. Perdón, voy a mirar acá en el chat si me escriben algo. Ah, listo. Ahí le están dando también sugerencias a la pregunta de ahorita. Entonces, digamos que esto es lo que normalmente ocurre en empresas que van a necesitar varios momentos de financiación. O sea, si uno dice, venga, yo de aquí a los próximos 5 años necesito 10 millones de dólares, entonces yo no me voy a poner a hacer cada año a buscar inversionistas, sino que de una vez voy a buscar los 10 millones. Eso no tendría sentido porque esos 10 millones de dólares, pues usted no los puede asegurar hoy porque no tiene una empresa que justifique una valoración grande, ¿cierto? Entonces, por eso es que usted dice, no, venga, yo sé que en los próximos 5 años necesito 10 millones, pero para los próximos 12 meses necesito 500.000 dólares. Entonces voy a buscar la plata para esos 500.000. Una vez llegue a un hito, ya digamos, tengo el producto validado, el producto mínimo viable, ya tengo ventas, vuelvo y busco plata. Ya ahora voy a buscar 1.000.000 de dólares. ¿Para qué? Para poder, digamos, expandirme y salir única de Bogotá y ir a las demás ciudades de Colombia. Y si veo que esto tiene tracción, entonces ya mi salida es a otros países y voy para México, y voy para Chile, voy para Perú, voy necesito capital. Entonces normalmente eso se hace de manera escalonada. Y cada vez que ustedes, digamos, van logrando esos hitos, la compañía debe ir aumentando su valoración, ¿cierto? Ese es el supuesto detrás. Entonces, en etapas tempranas o en startups, digamos que la valoración es un poquito más difícil que en empresas más tradicionales o empresas más maduras. ¿Por qué? Porque hay más incertidumbre, porque hay menos historia, entonces es mucho más retador lograr tratar de aproximarse como a la valoración de la compañía. Pero las metodologías que se utilizan acá, por lo menos para dejarlas enunciadas,
y ahorita les voy a explicar pues una de ellas, o si nos da el tiempo, dos de ellas, pero son metodologías muy enfocadas, o las que conocemos es cuánto vale una empresa, pues depende de cuánta plata vaya a generar la empresa, ¿cierto? Que es la que se conoce como los flujos de caja futuro. Uno proyecta un escenario de cuánto puede ser las ventas, el costo, el gasto y el flujo de caja de la compañía, y en función de eso, pues trata de determinar el valor. O múltiplos comparables. Entonces, muchas veces ustedes han escuchado por ahí que una compañía vale tres veces sus ventas, ¿cierto? Por ejemplo, en tecnología, eso es común. ¿Cuánto está vendiendo? Ah, vale cuatro o cinco veces sus ventas. O por ejemplo, en empresas más tradicionales de producción, ya no son las ventas, sino que es el EBITDA o la utilidad operacional. Así la compañía vale ocho veces su EBITDA, ¿cierto? Pero ¿por qué decimos que ocho veces? Es porque empresas similares tienen valoraciones equivalentes a X veces las ventas o el EBITDA o los usuarios, ¿cierto? Con algún indicador. Entonces son metodologías muy en función del resultado de la compañía. Hay otras metodologías que aquí en etapas tempranas también cogen relevancia, y es cuando estamos en etapas tan tempranas, la valoración de la compañía está muy determinada por aspectos más cualitativos. Ah, no, es que este es un equipo de lujo, los dos emprendedores, uno ya lleva tres empresas, la otra es PSD en tecnología, y esa plataforma tecnológica pues tiene unos algoritmos que solamente estas personas lo saben hacer. Entonces uno diría, pues sí, el equipo debe pesar mucho en la valoración de esa compañía, ¿cierto? O aspectos cualitativos como los clientes que ya tienen, o aspectos cualitativos como la oportunidad de mercado a la que están atacando. Entonces digamos que la valoración también puede ser en función de esos aspectos cualitativos. O hay una metodología, bien que se conoce como la metodología del Venture Capital, y es no tanto lo que vale la empresa, sino la rentabilidad que puede tener el inversionista. Ahorita se las explico así como rápidamente con un ejemplito. Entonces, bueno, y otra cosa es que valorar la compañía a la final es un ejercicio, digamos, que implica también un componente subjetivo muy alto. Ustedes, cada uno de ustedes puede tener una expectativa de valor de su empresa, pero esa expectativa de valor no es más que eso, que una expectativa, que se convierte real cuando alguien está dispuesto a pagar por eso. ¿Sí o no? Entonces, yo no sé, voy a decir aquí cualquier cosa. Yo creo que mi empresa vale 5.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Por qué creo eso? Ah, porque tiene mucho futuro, porque tenemos unas metodologías, digamos, de análisis muy fuerte, porque tenemos unos clientes muy buenos, tenemos contratos asegurados hasta los próximos 2 o 3 años. Yo creo que mi compañía vale 5.000 millones. Y yo estoy hablando con un inversionista, y el inversionista me dice, yo creo que su compañía vale 2.000. Y también me da los argumentos para decir por qué 2.000. Él tiene su percepción, yo tengo mi percepción, pero realmente el valor de la compañía es muy desde la percepción. Otra cosa es el precio. Si nos ponemos de acuerdo, y si yo decía que valía 5.000 y el inversionista valía que decía 2.000, y al final yo le recibo inversión y acordamos que la compañía vale 3.500, ahí sí hay un precio ya de mercado. Es como una compañía que esté listada en la bolsa, ¿cierto? Pues ustedes dicen que una compañía como, no sé, voy a decir Ecopetrol, ustedes conocen, entran a la Bolsa de Valores de Colombia y saben cuánto es el precio de la acción de Ecopetrol. ¿Por qué ese precio? Por las dinámicas del mercado, porque hay gente vendiendo acciones y hay gente comprando acciones a ese precio, ¿cierto? Entonces, realmente el precio sí está determinado por que un inversionista y un vendedor de esas acciones, que normalmente pues es un accionista de la compañía o un fundador o un emprendedor, se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Entonces es muy importante que podemos hacer los ejercicios más sofisticados, pero hasta que eso no lo valide el mercado externo, un inversionista externo, pues realmente no hay una valoración real. Hay dos conceptos bien importantes, y es, ya se los voy a explicar, un tema de pre-money y post-money, pero les voy a hacer aquí este ejercicio, pues aquí que tiene su cascarita, solamente como para explicarles los dos conceptos que vienen a continuación. Supongamos que hay una compañía, se llama la compañía ABC, y hoy en día tiene dos socios, y están negociando la entrada de un nuevo inversionista, y han acordado lo siguiente. Acordaron que la compañía vale 1.000 millones de pesos y que el nuevo inversionista va a poner 250 millones de pesos. Entonces, ¿qué porcentaje de participación obtendrá el nuevo inversionista? Eh, si quieren ahí por el chat, pónganme porfa, si el 20, el 25 o otro, lo que crean. Diana dice que más del 25, Diego dice que el 20,
Pedro, que el 25, con la información que tenemos acá, ¿cierto? O sea, creemos que la empresa vale 1000, alguien va a poner 250. ¿Cuánto le vamos a dar a ese inversionista? ¿Le damos el 20, le damos el 25 o le damos otro porcentaje? Bueno, hay varios por el otro. Hay algunos que dicen el 20, otros que dicen el 25. Listo. Bueno, perfecto. Ahí ya me están metiendo los temitas pues que queremos hablar. Ahorita les voy a responder, pero ahí con el comentario que puso Alejandro, que si eso es post-money, es precisamente lo que quiero explicarles. Que cuando estamos haciendo ejercicios de valoración, digamos que es muy importante identificar que una cosa es la valoración de la compañía pre-money, o sea, antes de que entre la empresa, perdón, la inversión, y otra cosa es post-money, o sea, después de que entre la inversión. Y el ejemplo es muy simple, ¿cierto? Si usted tiene una compañía que creemos que vale $1.000.000 y hay un inversionista que está poniendo 500.000, esa valoración es post-money. Postmoney es, ya entró la plata, entonces esta compañía que antes valía 1.000.000, ahora nos acaban de depositar $500.000 en la cuenta, entonces una compañía que ya debería estar valiendo 1.5 millones, ¿sí o no? Pero entonces, eso depende mucho de cómo se haga la transacción. Entonces, el concepto es, valoración pre-money es antes de que entre la plata, valoración post-money es después de que entre la plata. Pero hay otro concepto, que no sé si lo han escuchado por ahí, de cash in y de cash out. Y ese concepto de cash in y cash out es que, ¿qué pasa con la plata? Si la plata se queda en la compañía, o sea, estamos capitalizando la compañía, estamos hablando de un cash-in. Los recursos de ese nuevo inversionista ingresan a la compañía. ¿Por qué? Porque también puede la posibilidad de hacer un cash out, ¿cierto? Si en el ejercicio anterior decimos que la compañía vale $1.000.000 y uno de los socios dice, yo le vendo la mitad de las acciones mías, que son 500.000, se la vendo por 500.000, esa plata se la entrego es al socio, o sea, queda en el bolsillo del socio, no queda en la compañía. Realmente ese socio está haciendo un cash out. O sea, los recursos de ese nuevo inversionista no están ingresando al capital de la compañía, sino que le están quedando a los inversionistas previos. ¿Cierto? Entonces es muy importante entender esos dos conceptos. Pre-money es la valoración de la compañía antes de que entre el capital. Post-money es la valoración de la compañía, pre-money más el capital, ¿cierto? Y también entender que en una transacción de acciones puede que la plata se quede en la compañía, o sea, estoy capitalizando, eso es un cash-in, o puede que la plata se quede en el bolsillo de un socio. Un socio vende su participación, la valoración de la compañía no cambia, simplemente un cambio de accionistas, ¿cierto? Un accionista vendió una participación, le pagaron, esa plata nunca entró a la compañía, eso es un cash out, ¿cierto? El inversionista hizo un cash out. Entonces, volviendo al ejemplo que les ponía ahorita, cuando, cuando vamos a calcular el porcentaje de participación, es muy importante que siempre se haga post-money. Entonces, el ejercicio de ahorita. Tengo una valoración pre-money. El ejercicio no lo decía, pero era pues, digamos, intencionalmente. O sea, antes de que entre la plata, decimos, la compañía vale 1.000.000.000 de pesos y hay un inversionista que está poniendo 250 millones. ¿Qué porcentaje le corresponde? Entonces hay que hacer un cálculo, pues muy simple. Aquí pues es como muy metódico, pero la compañía vale 1.000.000.000 y supongamos que la compañía tiene 1.000 acciones. O sea, cada acción vale 1.000.000 de pesos. Hay un inversionista que va a poner 250 millones. ¿Cuántas acciones va a comprar este inversionista? Si una acción vale 1.000.000 de pesos, pues este inversionista puede comprar 250. Entonces, ¿cómo queda la composición de la compañía? Antes de que entrara el inversionista, habían 1.000 acciones ordinarias en los socios fundadores y este nuevo inversionista va a comprar 250 acciones. Pues la compañía va a quedar con 1.250. Y el porcentaje de participación, alguien lo respondió correctamente, pues, pero creo que hizo pues el ejercicio bien, es que la compañía recibe capital de la compañía queda valiendo 1.250. Entonces, quien ponga 250 sobre una compañía que termina valiendo 1.250 debe tener ese 20% de participación. No sé si tengan alguna pregunta con ese concepto. Son dos concepticos que es muy importante que ustedes, digamos, interioricen, porque si van a hablar con inversionistas, si van a levantar capital, siempre van a salir a la mesa. Ah, esa valoración es pre-money o post-money. O eso es un cash in o cash out, la plata que usted está buscando. Pre-money antes de la ronda, post-money después de la ronda. Cash in, la plata entra a la empresa. Cash out, la plata no entra a la empresa, sino que entra al bolsillo del inversionista. ¿Preguntas? No, no hay. Listo, vamos a hacer aquí, como les dije, de pronto hablar de dos metodologías. La parte de flujos de caja futuro
básicamente es lo mismo que se hace cuando usted está evaluando un proyecto, cuando usted está proyectando el flujo de una compañía. Solamente que cuando estamos en etapa temprana hay que tener mucho cuidado en esas proyecciones que se hacen. Básicamente, ¿qué tipo de cuidado? Es que como usted no sabe, no tiene información histórica para proyectar las ventas, lo recomendable es que usted trate de conectar esa proyección siempre con un tamaño de mercado, ¿cierto? Entonces, usted, por ejemplo, hoy en día está facturando 200 millones de pesos y me dice que el próximo año va a facturar 1000, o sea, se va a multiplicar por 5. La mejor manera de que usted pueda argumentar eso es que usted diga cuánto es el tamaño de mercado. Es decir, si es un mercado de 100.000 y usted dice que me va a facturar 1000 el próximo año, es mucho más fácil que yo le crea porque usted dice, sí, con el 1% ya llega a esa facturación de 1000, ¿cierto? Con el 1% de ese mercado. Pero si usted me dice que va a pasar de facturar 200 a 1000 millones y es un mercado muy pequeñito, donde nada más el tamaño de mercado es de 5000 millones, eso es mucho más difícil de justificar. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que va a tener el 20% de participación de un mercado en solamente un año, ¿cierto? Donde seguro que hay otros jugadores, otros competidores, entonces es mucho más difícil de justificar. Entonces esa proyección de ventas, siempre la recomendación es conéctela siempre con el tamaño de mercado. Después, monitoree muy bien sus márgenes, ¿cierto? El margen bruto, el margen operativo. Normalmente las empresas son muy optimistas cuando están proyectando las ventas, pero no logran visualizar muy bien qué les implica eso en términos de estructura administrativa, estructura comercial, en gastos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que uno debería monitorear son los márgenes. Por ejemplo, las empresas de tecnología, las más rentables, logran tener margen de EBITDA por el lado del 40%, ¿cierto? Entonces, si en su proyección usted está llegando para allá en el año 3, año 4, a un EBITDA del 50 o del 60, pues es muy difícil que usted lo justifique. Cuando en el sector ninguna empresa tiene más del 40%. Otro tema súper relevante es las inversiones y reinversiones. Si usted quiere multiplicar sus ventas por 5 o por 10, normalmente eso le implica invertir, ¿cierto? Invertir en planta, invertir en materia prima, invertir en tecnología. Entonces, también a la medida que usted va proyectando crecimientos, tenga presente las inversiones y reinversiones que tiene que ir haciendo. Renovación de equipos. Un tema también que es muy relevante es el efecto tributario. O sea, muchas veces cuando estamos proyectando, dejamos por fuera el efecto del pago de impuestos. Y esto es un determinante en las empresas, ¿cierto? O sea, la tasa de impuesto de renta en Colombia es del 35%. O sea, es una cifra bien importante y cuando miramos eso ya desde flujo de caja puede ser bien importante. O por el contrario, muchas veces nosotros vamos a tener 1, 2 o 3 años donde vamos a estar dando pérdidas y esas pérdidas van a generar un escudo fiscal, ¿cierto? Entonces, a medida que yo ya empiece a generar utilidad, empiezo a descontarme ese escudo fiscal y eso puede ser, digamos, positivo para la valoración o para la proyección que estoy haciendo. Siempre hacer chequeos de consistencia. ¿Qué son chequeos de consistencia? Que nunca mis márgenes estén por encima del benchmark del mercado, que el nivel de inversión y reinversión, digamos, sea consistente con lo que estoy proyectando. Y aquí vienen los dos temas más críticos cuando estamos haciendo valoraciones de empresas en etapa temprana. Es como ustedes en una valoración de flujos de caja libre proyectan los flujos a futuro, para decir cuánto es la compañía, lo que hacemos es que esos flujos futuros los descontamos a plata de hoy, ¿cierto? Los flujos futuros los descuento a plata de hoy. Para eso se utiliza una tasa de descuento. Esa tasa de descuento, que muchas veces se conoce como el WACC, cuando estamos hablando de empresas con mucho nivel de incertidumbre, deberían de incorporar una prima de riesgo, ¿cierto? Una prima de riesgo. Ahí es donde se refleja, pues, que estamos hablando de una empresa con potencial de crecimiento, en etapa temprana, con una base de tecnología muy fuerte. Es en esa tasa de descuento. Uno. Y dos, el valor terminal. Porque cuando ustedes están haciendo una proyección de flujos de caja libre, a ustedes les toca cortar esa proyección en algún momento. Así vaya a proyectar los próximos 5 años. Pero no quiere decir que la empresa va a desaparecer a partir del año 5, ¿cierto? Por el contrario, yo espero que a partir del año 5 la empresa esté muy estable, muy madura y de ahí para adelante me genere mucha caja. Entonces, para poder incorporar eso en la valoración, se debe considerar un valor terminal o un valor, digamos, residual. Y eso tiene una fórmula pues muy sencillita de matemática financiera, que es esta que está acá, para calcular el valor terminal en función del flujo del último año. Pero no nos vamos a meter ahí pues como en este ejercicio. Aquí es como un poquito más descriptivo la metodología de valoración. Entonces, esta es una muy conocida, que son los flujos futuros, y la otra que les quiero como contar es el método de múltiplos comparables. Es una metodología realmente fácil de aplicar siempre y cuando esté la información. Por ejemplo, digamos que si ustedes quieren vender un apartamento, normalmente
Ustedes para determinar el valor del apartamento, ¿qué es lo que hacen? A cómo está el metro cuadrado, ¿cierto? En la zona. Ah, sí, listo. Ah, sí, el metro cuadrado en la zona está a 4 millones de pesos. Y mi apartamento tiene 100 metros cuadrados. Pues yo llego con 100 metros por 4 millones cada metro. Mi apartamento vale 400 millones de pesos, ¿cierto? Es una cuenta muy fácil. Pero ¿cómo hago esa valoración? Es porque sé que el metro cuadrado en la zona está a tal valor. ¿Y por qué sé que está a tal valor? Porque hay transacciones o hay oferta, ¿cierto? Yo me meto a un portal de venta de propiedad raíz o hoy le pregunto al portero, vení, ¿a cuánto vendieron ese apartamento? Entonces trato de buscar información. Entonces aquí sería hacer un ejercicio muy similar. Entonces, primero es qué información tengo de empresas que sean comparables, pues que tengan condiciones de pronto similares y qué múltiplo tienen las transacciones que se han hecho alrededor. Y obviamente hay algunos ajusticos. ¿Cómo que ajusticos? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un apartamento, normalmente hay una prima por altura, o normalmente este apartamento vale más porque tiene unas reformas, o este apartamento tiene dos parqueaderos, o esta unidad tiene mejores condiciones, no sé qué, entonces el metro es un poquito más alto. Con las empresas pasa algo similar. Hay que ajustar. Una cosa son las empresas con las que me estoy comparando y otra cosa es que pues yo estoy en Latinoamérica o yo estoy todavía en una etapa muy preliminar, entonces hay que hacer ciertos ajusticos al riesgo. Pero entonces, para explicarles esto, vamos a suponer este ejemplo. Supongamos que ustedes tienen una empresa de software, ¿cierto? Este es un ejemplo pues como ilustrativo. Ah, listo, yo tengo una empresa de software y yo le vendo a empresas una suscripción, ¿cierto? Una suscripción para que manejen todo lo que tiene que ver con nómina y facturación, ¿listo? Y hay un inversionista que quiere invertir en mi compañía, pero yo no sé cuánto vale, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizamos esta metodología? Usted va y busca otras empresas similares aquí en Colombia y no encontró, ¿cierto? O sea, no hay información disponible. Si hay una empresa por allá en otra ciudad que hizo una transacción, pero nadie le da razón de cuánto fue esa transacción. Entonces, muchas veces la información no está disponible. Pero en el caso que les estoy explicando, cuando ustedes miran empresas, digamos que tienen también modelos de negocio de tecnología, más de 116 empresas de tecnología con modelos de software as a service están listadas en alguna bolsa, en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Toronto, ¿cierto? Y ahí ustedes van a ver loguitos que reconocen. Por aquí está Salesforce, por aquí está DocuSign, por aquí está Zoom, que es la plataforma donde estamos haciendo esta reunión, ¿cierto? Y todas estas empresas, al estar listadas en una bolsa de valores, pues uno conoce el precio de la acción. Y conociendo el precio de la acción, conocemos el precio de la compañía. Entonces, digamos que hay forma de encontrar como referentes. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el que nos interesa. ¿Qué me están diciendo acá? Me están diciendo que perdón, aquí que quiero señalar como el puntero. Bueno, en fin, me están diciendo aquí que estas empresas en el año 2023 tenían una valoración de 5.4 veces las ventas. Las empresas pues en promedio, ¿cierto? Enterprise Value sobre las ventas de los próximos 12 meses. 5.4 veces las ventas. Ah, listo. Entonces ahí yo ya tengo un referente. Ah, sí, si las empresas de tecnología de las bolsas de valores del mundo en general tienen una valoración de 5.4 veces las ventas, pues yo ya ahí tengo un referente para valorar mi compañía, ¿cierto? Y entonces ya ese referente lo empezamos a utilizar. Pues yo me metí aquí y ya no sé cómo salirme. Ya, ya tengo el referente. Ya sé que mi compañía, digamos, se valora con un múltiplo, por ejemplo, como múltiplo de ventas. Voy y busco los referentes. Supongamos de la muestra que me interesó a mí, cogí las empresas y me dice que la muestra, las ventas son de 10 veces las ventas, ¿sí o no? Entonces hago los ajustes para que se parezca más a la empresa que estoy valorando o a mi empresa. Entonces, por ejemplo, una cosa son empresas que están en una bolsa de valores, otra cosa son empresas que no son públicas, sino que son empresas privadas. Entonces ahí, esto es una información estadística, ¿cierto? Esto, digamos que hay estudios que dicen que en promedio las empresas que están listadas públicamente valen 2.8 veces más que las empresas que están, eh, que son privadas. ¿Cómo crecen estas empresas? ¿Cierto? Si estas empresas tienen una tasa de crecimiento más alto y la mía no, yo debería castigar. Si estas empresas tienen tamaños de mercado más grandes y la mía no, yo también debería castigar. O sea, lo que les quiero reflejar acá es que una cosa es tener el múltiplo y otra cosa es tratar de aproximarme a las condiciones de la compañía. Entonces, en algunas cosas puede que yo esté mejor y en otras cosas puede que no.
Entonces, por ejemplo, yo estoy mejor, tengo una mejor tasa de retención de ingresos, tengo mejor margen bruto, tengo un costo de adquisición más eficiente. Entonces, entre unas buenas y otras malas, mi múltiplo de 10x terminó siendo de 6x. Y con eso, pues lo debería de aplicar ya al indicador que conozco de la empresa. Entonces, si mi compañía vendió $1 millón el año pasado, si el múltiplo comparable es de 10 veces, pero ajustándolo, cositas para arriba, cositas para abajo, lo ajusto un 40% y ese indicador me queda en 6 veces, la valoración de la compañía son 6 veces las ventas, 6 veces las ventas de 1 millón me da alrededor de $6 millones y ahí ya tengo una aproximación a lo que puede ser las ventas de la compañía. Yo sé que es rápido, pero pues la idea es como que ustedes por lo menos conozcan las metodologías que existen. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con esas dos metodologías que alcanzamos a ver, o si nos da tiempo, pues les explico una tercera. Pero prefiero pues como darles espacio de pronto para que hagan alguna pregunta primero. Dale, Mario. David, buenas tardes. Sí, yo tengo varias preguntas. Bueno, la primera que te quería hacer es tú cómo percibes, bueno, acá a nivel LATAM, porque yo una vez vi que, por ejemplo, un fondo le dijo a una startup que su valoración estaba muy alta y era como de 2.3 millones post-money. Entonces ahí te digo como bueno, como porque pues también como porque sea eso y tú cómo lo percibes, pues que por ejemplo dos startups, vamos a hacer un ejemplo, de AI, por ejemplo en Estados Unidos tiene una valoración de 100 millones y si acá usted llega con una valoración de 2.3 millones, entonces le dice que está muy alto. Entonces, pues como la primera pregunta que te quería hacer. La segunda pregunta que te quería hacer es como, ¿en qué momento uno debería de ser como muy riguroso en la valoración? Me explico, por ejemplo, hacer, pues, como pagarle a alguien o alguna consultora para hacer como una valoración muy rigurosa, digamos que de cara ya, por ejemplo, a tener conversaciones pues, de due diligence con, no sé, o con algún venture capital que grande y así. Bueno, son como las dos preguntitas que te quería hacer. Listo. Digamos que la primera pregunta, esta diapositiva que sigue me ayuda pues como mucho a responderla. Es que digamos que las valoraciones dependen de muchos factores y las valoraciones, digamos, varían mucho respecto a lo que vemos en Estados Unidos con lo que podemos ver en Colombia, básicamente porque bueno, mejor dicho, hay muchas razones, pero las principales normalmente son factores como más cualitativos. Entonces, primero, por ejemplo, es por el equipo fundador, ¿cierto? Entonces, pues la capacidad o la calidad, que no es que haya mejores fundadores que acá, ¿cierto? Es la forma como está conformado el equipo. Lo segundo tiene que ver con el tamaño de mercado, ¿cierto? Normalmente una compañía que nace aquí en Colombia, lastimosamente, pues tiene una visión de mercado más reducida, ¿cierto? O sea, digamos que emprendedores que son muy visionarios dicen, vamos a llegar a México, a Chile, a Perú. Un emprendimiento que nace en Estados Unidos, por lo general, sabe que su tamaño de mercado puede ser únicamente Estados Unidos, ya es un mercado muy grande, ¿cierto? Entonces, ese tamaño de mercado es muy relevante porque eso va a determinar hasta dónde puede crecer la empresa, ¿cierto? Tercero, tiene que ver con la oferta de capital, ¿cierto? Porque muchas veces, digamos que a la final esto es una negociación, ¿cierto? O sea, voy a seguir con el ejemplo del apartamento. Usted está vendiendo un apartamento y hay mucha gente que está comprando apartamento, usted puede subir el precio, ¿cierto? Pero si usted está vendiendo un apartamento y solamente hay un comprador, el poder de negociación lo tiene el comprador. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese caso que tú estabas poniendo de tu amigo? Si tu amigo tiene ofertas y está negociando y él cree que la compañía vale $5 millones, o bueno, vale los 2.3 que estaba diciendo, que estaba diciendo en el ejemplo, y tiene la posibilidad de otros inversionistas, es muy distinto a cuando nada más tienes una alternativa, ¿cierto? Al final, pues es una negociación. Entonces, si no tienes alternativa y tu única alternativa es ese inversionista, y el inversionista te puede negociar mucho más el precio, ¿cierto? Entonces, es un tema pues también como de oferta y demanda. Entonces, no es un único factor. Yo creo que ahí de pronto lo más relevante, Mario, tiene que ver no tanto con el equipo, pues porque de pronto arranqué por ahí, pero no, pues tiene que ver más con mercado, al mercado que estás llegando y con un tema pues de oferta y demanda.
Sí, entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se me escapa, si me la repetís, por favor. Sí, ¿en qué momento pues como Ah, ya. consideraría pagar por la valoración? Sí. Sí, pues yo creo que es muy en función de con qué perfil de inversionistas vas a hablar, ¿cierto? Y en qué etapa de desarrollo está la empresa. Muchas veces, si vos estás en una etapa muy preliminar, aunque contrates una banca de inversión, pues la banca de inversión tampoco va a tener como, digamos, insumos para poder proyectar y defender una valoración, porque todavía todo es muy incierto, ¿cierto? Todavía todo es muy incierto. Entonces, normalmente en esas etapas tan preliminares no justifica mucho hacer este tipo de ejercicios, sino que se utilizan más metodologías como esta. Les vamos a mostrar aquí esta última. Son metodologías, digamos, como muy de asociado en cómo está el mercado, ¿cierto? O sea, a la final esto es también, digamos, un negocio entre inversionistas, pues, y emprendedores que están buscando capital, ¿cierto? Entonces, normalmente todas esas rondas de capital que van ocurriendo, hay mucha información que es pública, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es solamente una muestra. Esto es un portal que se llama Founder Institute, donde ellos hacen estudios pues constantemente y van actualizando las estadísticas. Y mira que dicen que las compañías que están en etapa pre-semilla, que son compañías que tienen estas características, ¿cierto? Están en validación de clientes con los primeros usuarios, que están vendiendo entre 1 y $50.000 mensuales, que el equipo todavía es un equipo reducido, que están buscando entre 25.000 y $2 millones. Normalmente sus valoraciones están en este rango, entre 1 y 8. Es un rango pues obviamente muy amplio, pero uno diría, si vos estás en una etapa todavía muy preliminar, yo me ubicaría, pues buscaría más transacciones similares. Digo, "Ay, vea, hay 10 compañías latinoamericanas que han levantado capital con un equipo similar, una tecnología de pronto en otros sectores, pero similar, y la valoración fue de $2 millones en promedio. Entonces ahí yo no inventaría mucho, sino que me iría más con una valoración, pues digamos más como de referentes. Pero complemento ahí la respuesta a Mario y es que quizás en etapas tan tempranas ni siquiera sea necesario acordar la valoración, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, dice, ah, listo, entonces ¿cómo hago el negocio con el inversionista? Eso, digamos, ocurre mucho, que vos estás apenas arrancando, que necesitas levantar capital, que hay inversionistas dispuestos a invertir, pero que nunca se ponen de acuerdo con la valoración. Vos crees que tu compañía vale 10 millones, el inversionista cree que vale $100.000, ¿cierto? Y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces ahí lo que se acostumbra es utilizar un mecanismo convertible, ¿cierto? Entonces hay mecanismos como notas convertibles o como equity convertible, donde usted recibe la inversión, pero no se acuerda, digamos, qué porcentaje voy a entregar, sino que simplemente deja condicionado. ¿A qué? A que a futuro si podamos conocer la valoración, ¿cierto? Entonces ahí de pronto te dejo la pista, pues como para esperar un poquito más, pero normalmente cuando estamos en etapas tempranas, como es tan difícil determinar la valoración, lo que se sugiere o lo que se utiliza o lo que se acostumbra, que incluso acá en Colombia ya se está utilizando también, es utilizar mecanismos convertibles. ¿Cierto? No nos ponemos de acuerdo de qué porcentaje te entrego porque es difícil poner la valoración, sino que hacemos una nota convertible o un equity convertible. El más común se llama el SAFE, que es Simple Agreement for Future Equity, que es el que utilizan en una aceleradora muy reconocida que se llama Y Combinator, ¿cierto? Y ese pues uno lo puede descargar de la página de ellos y ahí lo puede pues digamos utilizar y adaptar a la negociación que estás haciendo. Muchas gracias, David. Listo. ¿Qué más preguntas de pronto pueden tener? Pues estas diapositivas las vamos a compartir. ¿No pregunticas? Bueno, entonces, muchas gracias por la atención. Eh, yo sé que es un tema, pues, obviamente que hay que irlo digiriendo de a poquito. A medida que ustedes van teniendo la necesidad, pues van a irse enfrentando con estas fuentes, pues, o con estos temas y obviamente ahí sí les va a tocar de pronto, pues, empezar a hacer esas negociaciones con los financiadores o con los inversionistas, pues, y a incorporar como estos temas, pero pues el objetivo aquí era como darles un barrido de las distintas alternativas y una aproximación al tema de valoración. Entonces, muchas gracias por la atención. No sé, Cami, si hay algo adicional.